Buenas, Antonio Zapata Pérez. Muy buenas. Señor cronista de los Alcázares. Eso dicen. Un placer. Igualmente. Un placer. Igualmente. Bueno, Museo Aeronáutico Municipal, justo frente a la base aérea, que en su día lo fue, y algo de vida y de actividad observamos todavía que le queda. Tal vez, Antonio, mucha más historia de la que los comunes pensamos y creemos de los Alcázares. Sin duda, porque este sitio está cargadísimo de historia y es un lugar muy desconocido. Quizá hay gente que la recuerda por haber hecho la mili o por haber tenido vinculación con los Alcázares, pero es un lugar con 107 años de historia que nos lleva, que nos hace volar a los inicios de la aviación mundial y española y europea, y guarda muchísimos secretos y muchísimas historias. En alguna ocasión, no sé dónde, leí la importancia pionera de esta base de los Alcázares a nivel regional e incluso a nivel nacional en los puestos de privilegio, ¿no? Efectivamente, es la primera base de hidroaviones. Primera base de hidroaviones. El ejército español necesitaba una base de hidros porque tenemos miles de kilómetros de costa, y el coronel Vives se recorrió el Mediterráneo buscando un lugar para esa primera base de hidroaviones española y eligió los Alcázares en la parte de Torre Pacheco por aquel momento. Y nace una base aérea muy especial, porque fíjate, tenemos el Mar Menor, que es el campo de aterrizaje de los hidroaviones, pero también tenemos 6 aviones terrestres, o sea que nace con una doble función. Anterior a San Javier y anterior a Alcantarilla. Sí, la primera en la región de Murcia y la cuarta en la historia de España. Estamos hablando de los inicios de la aeronáutica militar española. Más o menos, años. 1915, cuando se crea la base aérea de los Alcázares, y fíjate que la aeronáutica militar en España nace en 1913. O sea, de los pioneros. Estamos hablando de un lugar pionero las personas que venían aquí, los pilotos de la época, pues aprendieron a volar con los hermanos Wright. Tiene una edad de oro, una época dorada en los años 20, nace en el 15, la escuela de tiro y bombardeo en el año 21, le da más relevancia todavía. Y luego en los años 30 pues ya han surgido muchas otras bases aéreas, ha surgido otra muy cercana, que es la base aérea de San Javier, que es de la aeronáutica naval, y después de la guerra civil pues queda en un segundo plano. No desaparece, ni muchísimo menos, porque sigue existiendo hasta el año 95, con una unidad militar asignada, pero quizás las principales funciones, que son evidentemente volar, pues se trasladan a San Javier, y esta base queda hasta el año 95, como te digo, un poquito en segundo plano, y a día de hoy es una dependencia de la Academia General del Aire en San Javier. ¿Cuánto tiempo como cronista oficial de los Alcázares? 2 años. 2 años. ¿Tu profesión habitual es la docencia? Sí, profesor de Geografía e Historia. ¿Dónde? En La Unión. Ciudad minera y cantadora. Ciudad minera y cantadora. Y aparte te mueve una inquietud cultural sublime por tu tierra del alma, los Alcázares. Básicamente es una forma de aprendizaje. Yo aprendo también investigando y aprendo compartiendo. Y bueno, pues eso me ha llevado a esta cosa de intentar compartir lo poco que aprendo sobre ciertas cosas con la gente. Nuestra común amiga Toñi, mi particular ángel de la guarda, cada vez que vengo a los Alcázares me dijo: Antonio, Zapata es un libro abierto y tiene, pues eso, una enorme inquietud cultural, histórica, geográfica, por todo lo que resume este municipio, en la vertiente que lo mires. Pero sí me llamó mucho la atención de que, bueno, te apetece en plan afición, en plan de hobby, acoger o acompañar o tutelar diferentes grupos de visitantes o de turistas, y sobre todo que tratas de mimetizarte, de ponerte algún detallito, como veo que has hecho hoy con nosotros, así de primeras. Digo, ¿aterriza o despega? No lo sé, es como los gallegos, no lo sé todavía. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué ese detalle de ponerte alguna pieza como has hecho hoy? En realidad porque es un trabajo muy serio, es un hobby también, y es un divertimento personal, pero es un trabajo muy serio porque creo que, ya poniéndonos un poco trascendentes, si tiene futuro el patrimonio, si tiene futuro el Mar Menor, si tiene futuro nuestra historia, es porque la conocemos. Entonces, mostrársela a la gente es un trabajo muy importante. Y luego hacerlo de una forma que sea bien recibida, que sea bien acogida, con un toque simpático, con un toque entretenido, ameno, quizás hacer el tonto, ¿por qué no?, un poco. Pues nos dimos cuenta hace muchos años en la ECO que eso era muy bien recibido por la gente. ¿Qué es la ECO? La ECO es la asociación a la que pertenezco desde 2011 y que presides. Y que presido además. ¿Y las siglas significan? Los Alcázares Ecocultural. Los Alcázares Ecocultural. Y abreviáis con lo de ECO. Sí, bueno, ha quedado así, le damos la ECO por abreviar.
Y nacimos hace ya 11 años por eso, porque compartíamos inquietudes, nos gustaba la historia, el medio ambiente, la literatura, y creíamos que canalizando esas inquietudes pues podíamos beneficiar a nuestro entorno. Entonces, pues eso que has mencionado de acompañar a la gente a conocer los Alcáceres o el Mar Menor, pues nos sirve pues para que la gente se lleve reimpresión, cambie a veces su mirada, y luego pues si deja un café o una comida en los Alcáceres, pues en un pueblo turístico como este, pues vivimos de eso. Y hoy has elegido para la ocasión una pieza del año. Tienes Bueno, también. en teoría a nosotros nos gustan mucho los locos años 20, porque es la edad de oro de la base de los Alcáceres, la edad de oro de la aviación, y hay muchos personajes muy interesantes en esa época. Y entonces esto evoca un poquito pues esos cascos que llevaban, esas bufandas al viento, que llevaban los pilotos en los años 20. En esos aviones que estaban hechos prácticamente de madera y de tela, y que subirse a uno de ellos no era como, bueno, no sé si era como subirse a Ryanair, creo que no. Balneario de la Encarnación es mucho más que un lugar idílico para sentarse y disfrutar con los 5 sentidos, ¿no? Es un topicazo, pero es un marco incomparable. Nosotros siempre hacemos muchas actividades allí y decimos que hagas lo que hagas en el patio de la Encarnación va a quedar genial, porque es un lugar con personalidad, con carácter, que es más que centenario ya, y que tiene mucha vinculación, por ejemplo, con la aeronáutica, tiene mucha vinculación con el Mar Menor, con las aguas del Mar Menor. Es un lugar que te sirve para conocer mejor la esencia de los Alcáceres. ¿Y el germen de los Alcáceres? Sí, porque de hecho tenemos fuentes documentales que dicen que la Encarnación se levantó sobre parte del Alcázar andalusí del siglo XII, que da nombre al municipio, Alcázar, los Alcáceres. Luego hay nombres que rezuman historia, ¿no? Por ejemplo, los Luisos, una calle propia, muy cerquita también de este lugar, del Balneario de la Encarnación, primeros pobladores de los Alcáceres. Pescadores, de las pocas familias de pescadores que conocemos. Pueblo de pescadores. Pueblo de pescadores, y fíjate, es curioso porque los luisos enseguida se convirtieron en pescadores, en algo que está muy de moda, se adaptaron a la época, ¿no? Pasaron quizá de la pesca al turismo. Muchos relatos de principios del siglo XX, incluso de finales del XIX, aparecen los luisos llevando a gente a darse una vuelta a la Encañizada, a las islas, algo que hoy no suena muy actual. Los luisos ya lo hacían. Esto es un pueblo de pescadores, pero enseguida pesó mucho más la parte turística. Y los luisos son prueba de ello también. Más nombres propios. Teniente Galindo. Sí, bueno, Teniente Galindo, en un lugar como este, que hablamos de aeronáutica, Teniente Galindo, Salvador Ruiz Fajardo, por ejemplo, son alcazareños que llegaron a ser pilotos durante la Guerra Civil Española y que tienen unas historias interesantísimas. Y también de familia con mucho arraigo en el pueblo, como son los Galindo o los Fajardo. Estamos aquí justo en el acceso de este Museo Aeronáutico Municipal. ¿Qué ofrece este museo? Pues es un museo pequeño, pero ofrece una colección fotográfica muy chula. Y lo que ofrece este museo es 100 años o 107 años de historia condensados, y nosotros siempre estamos pidiendo al Ayuntamiento que mejore el acceso y que mejore también el hecho de que se pueda mostrar o interpretar. Porque este es un lugar, como decíamos al principio, muy poco conocido, la base aérea de los Alcáceres, o su historia es muy poco conocida. Y este museo nos permite que la gente llegue aquí pensando que va a visitar y descubrir algo más de aeronáutica, pero se lleve la impresión de que ha descubierto un lugar muy especial. ¿Qué actividad le queda, Antonio, actualmente a esta base? Pues 3 cosas. Residencia de verano del Ejército del Aire, los cadetes de la academia vienen en septiembre a hacer un periodo de adaptación, y luego maniobras en un campo que hay allí al fondo, que es inmenso. Es una actividad pequeña para un lugar muy grande, eso sí. Y con posibilidades de tener otros usos y otros destinos con esta ubicación privilegiada, la mires desde el Mar Menor o la mires desde esta principal arteria alcazareña a escasos metros del imponente edificio municipal. Creemos que cualquiera puede ver el potencial enorme que tiene este lugar. Nos gustaría que tuviera un uso más civil. Quizá hemos puesto la primera piedra, el Ayuntamiento ha puesto la primera piedra, para que algunos edificios tengan uso civil, y nosotros creemos que ese tiene que ser el futuro, porque un lugar tan especial, con tanta historia, con tanto patrimonio, tiene que ser conservado y disfrutado por todos. ¿Y qué otras propuestas esgrimes a esos grupos que llegan a los Alcáceres y que tú diriges y maniobras con ellos? Pues mira, el Mar Menor, estando en los Alcáceres tenemos que hablar de Mar Menor. Nos gusta mucho contarle a la gente la historia de las islas del Mar Menor. ¿Todas tienen su historia? Todas tienen su historia. Es verdad que cuanto más grandes, más historia. La isla del Barón, la isla Perdiguera. Nos gusta contarle a la gente cómo se forma el Mar Menor. Nos gusta contarle cómo surge el veraneo en el Mar Menor.
porque nos ayuda a una cuestión que está de mucha actualidad, que es la cuestión medioambiental, que la gente entienda que esto no es una piscina, que esto no es el mar Mediterráneo, que esto es un espacio muy singular y que tiene unas características que hay que conservar. Y para eso la historia nos ayuda muchísimo. O sea, el mirar hacia atrás, para poder explicarle a la gente, mira, esto es especial y esto es así, y esa playa de 40 metros de arena que tú quieres no tiene ningún sentido. Pues nos ayuda mucho. Fíjate, en las medusas, contarle a la gente los cambios que ha habido en la población de medusas en el Mar Menor nos ayuda a explicarle a la gente cómo todo ha cambiado por esos aportes de nitratos y de fosfatos del campo de Cartagena. Nosotros creemos que es muy útil. O sea, a la vez que es entretenido, que es divertido, le contamos leyendas a la gente y luego se van diciendo, uy, pues he aprendido por qué se ha producido el cambio ambiental en el Mar Menor. Nos gusta mucho mirar al Mar Menor desde la costa, nos gusta hablar de literatura, porque esto es una zona de veraneo, siempre lo ha sido. Y la gente venía aquí, descansaba y escribía. Entonces, pues han surgido relatos y escritores a la orilla del Mar Menor. Fíjate, lo que decíamos antes de los Luisos, hay un relato de Juan Goytisolo, que aparece un pescador de la familia de los Luisos. ¿Y por qué? Porque Juan Goytisolo se alojó en la Encarnación. Le gustó el sitio y decidió escribir un cuento muy breve que se llama Mar Menor. Felicidades por la labor que estáis realizando. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que muchos de nosotros hoy hayamos descubierto nuevos aspectos de ese pasado no tan lejano que justifican el presente que vivimos y que hay una historia viva y reciente que a todos nos interesa. Hoy, como nos gusta decir, hemos disfrutado tanto como aprendido contigo. Eso forma parte de lo que pensamos en la ECO, ¿no? Hay que disfrutar, hay que aprender y hay que disfrutar porque así se hacen aprendizajes significativos, que dicen. Oro molido, profesor, cronista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir disfrutando de los alcázares. Seguro que sí. Bueno, buen vuelo. Muchas gracias. Hasta luego.